De esta hora nos encontramos con María Cecilia Jaurrieta. Ella pertenece a la Orden Franciscana Seglar y durante 2 miércoles nos estará acompañando, se sumará al compartir de esta mesa del mediodía para acompañarnos con distintas reflexiones. Hoy particularmente, como no podía ser de otra manera, para reflexionar juntos desde la Navidad, pero en este caso desde la espiritualidad franciscana, haciendo con ella un lindo recorrido que nos llevará primero hacia varios años atrás, allá por el año 1200, para encontrarnos con ese pesebre que compartió San Francisco de Asís junto a la comunidad. Ya la saludamos y le agradecemos que nos acompañe en este día tan especial. Feliz Navidad, María Cecilia, bienvenida. Hola, bienvenido a este espacio. Me siento muy alegre de estar compartiendo este tema precisamente porque es un tema muy franciscano, así que paz y bien y santa alegría. Más que nunca hoy hay que decir santa alegría. Hermoso, hermoso sumarlo a nuestro saludo, santa alegría. Entonces, Ceci, es esa alegría que nos convoca cuando nos reunimos en torno al pesebre. Podemos decir que desde ese lugarcito vamos a iniciar el recorrido para acompañarnos en esta horita de reflexión desde el pesebre. Comenzamos hoy. Tal cual. El pesebre es algo que en la época de San Francisco ya se tenía celebraciones, pero le tenemos que adjudicar lo que la cultura popular y la iglesia ha hecho justicia con San Francisco, porque precisamente en esa gruta de Grecho en 1223, él quiso representar la primer Navidad, un poco no con espíritu folclórico, como Mm, diríamos ahora, sino sí. porque quería ver cómo había sido esa pobreza que vivió Jesús y su Santa Madre, como dice él, y cómo en ese lugar tan escondido, tan oscuro, se empieza la historia de nuestra salvación. Él había estado en Tierra Santa, había estado también en Santa María la Mayor y había visto pesebres y Ujú. representaciones. Y incluso le pidió al Papa permiso para que le diera la autorización de lo que pensaba hacer allá en Grecho. Ajá. Así fue que le dijo a un amigo que tenía una cueva, era poseedor de terrenos y entre los terrenos tenía una cueva, que si quería ayudarlo a hacer esa representación. Mm, Entonces, para la Nochebuena, pidió a un sacerdote que presidiera la Eucaristía, llevó un asno y un buey, y ahí se celebró la misa de Navidad. Pero un detalle, no hubo ni María, ni José, ni el niño, o sea, ah. solamente la pobreza del heno, de lo que viste a los animales, y la misa fue una misa bien pobre, sobre un Mm. lugar pobre. Ahora, ¿qué es lo que quería San Francisco de alguna manera representar? Que el niño Jesús estaba en la hostia consagrada, o Mm, sea, para él el pesebre es una cara de la Eucaristía, porque los dos hechos, tanto en la Navidad, el Dios que se hace hombre y un niño desvalido, inerme, frágil, también está presente en la Eucaristía, que viene a nosotros en una humilde forma de pan. Entonces, ¿qué fue lo que se reverenció? La Eucaristía, pero para Francisco era la otra cara de Jesús hecho hombre. O sea, digamos, la gran inspiración de Francisco, que fue obra del Espíritu Santo, es mostrarnos la encarnación. O sea, mostrarnos a un Jesús que se hace hombre y dimensionar, eso lo dice el Papa Benedicto, él lo que hace es volver o poner en las fiestas litúrgicas a la Navidad, porque hasta ese entonces la fiesta más importante era la Pascua. O ajá. sea,
se celebraba la salvación, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Jesús vino por amor, vino al mundo, fue crucificado, resucitó, y eso era el centro de la liturgia, pero San Francisco tiene una frase que dice como que gracias a que Dios nació y se hizo hombre, después pudo morir, o sea, una cosa lógica, ¿no es cierto? Primero tuvo que nacer para después morir, ¿no es cierto? Incluso en un canto de la misa criolla dice lo mismo, que en la cuna de Jesús se ve la cruz. Así que ese es el gran mérito. No es el pesebre que nosotros nos imaginamos, Claro. pero sí es importantísimo esa reverencia que Francisco tuvo al niño Dios recién nacido, frágil, pero también la cueva llena de luz, porque pidió a todos los vecinos que llevaran luces, o sea, para mostrar que la luz vencía las tinieblas, y un montón de cosas que son de tipo gestual, que son muy afines a la espiritualidad franciscana. Claro, sin duda. Ya cuando nos contaste, Ceci, que el lugar de reunión donde se convocó al pueblo fue una cueva, se suma después este signo de la luz para iluminar. No es un lugar cerrado, oculto, sino donde Dios se manifiesta también. Pero lo más importante y quizás con lo que nos podemos quedar particularmente de este primer pesebre franciscano que estamos descubriendo hoy, es esta unión que nos decías, del momento de nacimiento de Dios hecho hombre allí en ese pesebre y además sumar la celebración eucarística, la Eucaristía allí presente, también un modo de afirmar que Dios sigue en medio de su pueblo, ese Dios que nació en el pesebre sigue caminando hoy con su pueblo. Tal cual, tal cual. Y de alguna manera este pesebre, esta representación, tuvo lugar pocos años antes de su muerte, pero también es la coronación del espíritu de Francisco, de que para él era la fiesta de la fiesta, la Navidad. O sea, y él mandaba celebrar con todo, o sea, él vivió en la pobreza y la primera comunidad vivía en pobreza total, pero entonces todo en Navidad se desbordaba y hasta él quería que hasta los animales y a todos se les diera una doble ración de comida, hasta que hubiera aceite, que hubiera todo lo que durante el año se privaba como un gesto también de alegría, ¿no es Claro. cierto? Así que eso lo vivió San Francisco durante toda su vida desde su conversión, la alegría de la Navidad. Y poquitos años antes de morir lo corona con esa inspiración que tuvo de celebrarlo como una representación que tampoco era ajeno a las representaciones medievales, ¿no es cierto? Los autos sacramentales, todas esas celebraciones litúrgicas donde se dramatizaban acontecimientos de la vida de fe, ¿no es cierto? Claro, claro. Podemos decir que quizás el rasgo singular que suma San Francisco de Asís a esta representación del pesebre es darle la centralidad de la fiesta de la Navidad. Es mucho más allá de una representación y quizás por eso también en ese primer pesebre no estaban las figuras de María y José, no porque no fuesen importantes, por supuesto, sino porque el misterio era lo central en ese pesebre. Seguramente lo que San Francisco quiso allí rescatar y diferenciar de la cultura celebrativa de ese tiempo también. Tal cual, porque lo central era el niño Dios, Dios que se hace hombre, Claro. y despojó todo lo demás para que no se perdiera la atención en lo central, un Dios que se hace hombre, igual que nosotros, y que vive las vicisitudes que puede vivir un niño. De cualquier manera, uno de los presentes, creo que fue el mismo amigo de San Francisco, tuvo como una visión de que apareció un niño. Y de hecho, cuentan los testimonios que ese pasto que se puso, ese heno, después sirvió para obrar milagros. O sea, hay registros muchos
acontecimientos milagrosos de gente que lo utilizó como algo curativo, ¿no es cierto? Así que fue una Navidad, digamos, muy especial y que da origen también a la popularización de los Claro, belenes, de cualquier manera, viste que en España se dice Belén, no se dice sí, pesebre, o sea, todo terminó siendo una creación colectiva popular que tampoco es distinta de lo que los franciscanos tratan de promover, lo popular, ¿no es cierto? Y desde entonces eso ha sido como algo que nos pertenece a todos, ¿no es cierto? A todos los cristianos. mm. Esto entonces nos decía Ceci, sucedió allí en Grecio, en Italia. ¿Este era un lugar de paso de San Francisco? No, 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 era como te dije, un lugar medio apartado, Ujú. ahora hay una iglesia, Ajá. que era propiedad de ese amigo. Ah, No bien, era un lugar, digamos, visitado, claro. porque era bastante, digamos, fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Así Mm, que en ese sentido fue también algo colaborativo, ¿no? Porque claro. Francisco tenía tantos amigos, algunos eran pobres y otros también tenían propiedades, no es que fuera amigo solamente de los pobres. Pero todos se vieron y fueron convocados a ese mismo Tal lugar. cual. Allí está también ese hecho central, el pesebre que a todos convoca. Tal cual, tal cual. Así que bueno, eso ocurrió en 1223 Mm, y nosotros en la familia franciscana, a partir del 23, del 2023, estamos celebrando varios 800 años, ¿me entendés? ajá, O sea, el año claro. pasado fue 800 años de los estigmas, este Sí. año va a ser, empezamos los 800 años del Cántico de las Criaturas, Ujú, para concluir con la muerte de los 800 años de la muerte de San Francisco. Así que es un momento que también nos habla de otros temas y nos habla también de la cercanía, ¿no es cierto? mm, Porque Francisco contemplaba mucho al Dios que se humilla por nosotros, que se hace pequeño por nosotros, ujú, y entonces él admiraba profundamente la humildad de Dios, que es algo que a nosotros nos tiene que hacer mucho ruido, ¿no es cierto? La humildad de Dios, de hacerse cercano al claro. hombre y nos compromete a nosotros también a hacernos cercanos a los demás, especialmente a los más necesitados, a los que más precisan de nosotros. Mm. Todo eso que estás mencionando, Ceci, y es lo mismo que encontramos en el pesebre y que seguramente San Francisco allí quiso remarcar a través del heno, a través de los animales, hablarnos de ese Dios que se abaja y está allí en lo sencillo. Tal cual. Por ejemplo, el tema de la pobreza de Francisco, muchos piensan o tienen algún un pensamiento equivocado o confundido de que San Francisco era pobre por, digamos, por algún tema ascético, ¿no es cierto?, de despojarse, de desapropiarse, que eso también es una consecuencia, pero en realidad Mm, Francisco y Clara son pobres a imitación de Jesús, María y José pobres. Entonces, claro. es la consecuencia del seguimiento de Cristo, la pobreza, no Mm, algo virtuoso que ellos querían practicar, sino si Jesús fue pobre, nosotros no podemos ser menos que somos sus seguidores. Entonces, en el pesebre también se manifiesta esa pobreza que ellos querían seguir y emular, ¿no es cierto? Y hacerlo a la perfección. De hecho, San Francisco fue un exageradísimo cultor de la pobreza, ¿no? mm, qué lindo, Ceci. Seguro nos queda mucho para compartir aún desde este pesebre que se actualiza y nos reúne hoy a todos en este 2024 para seguir celebrando la Navidad, seguir compartiendo la fe. Por eso hacemos ahora una breve pausa musical para acompasar también este recorrido e invitar a quienes están a esta hora a través de la radio, a través de la señal audiovisual
a que sean parte también de esta mesa compartida, de esta reflexión, sumando quizás consultas e interrogantes que le podemos acercar a María Cecilia Jaurrieta o los sentires de encontrarnos con este pesebre que fue parte de la historia allá por el año 1223 y hoy se actualiza, es este pesebre vivo que compartimos cada Navidad. A la vuelta de la música compartimos los ecos entonces al 3518-171-593. Reflexiones de Navidad desde la espiritualidad franciscana, el espacio que estamos compartiendo a esta hora en el aire de Radio María Argentina, con la presencia de María Cecilia Jaurrieta de la Orden Franciscana Seglar, quien nos acompaña con sus palabras a esta hora, y a ella le compartimos algunos de los mensajes que acercan nuestros hermanos. Betty dice, siempre es una alegría escuchar a Cecilia en la radio. Qué bueno que hoy esté compartiendo la Navidad con nosotros. Envío abrazos y los mejores deseos desde Posadas. Se comunica Betty dejando sus saludos. También Tere desde Córdoba. Qué interesante lo que están contando. Muchas veces escuché algo de San Francisco de Asís y el pesebre, pero no conocía la historia, lo que está detrás. Gracias por compartirla, nos dice Tere desde Córdoba. Y así es, Ceci, hoy somos muchos los que nos estamos encontrando de alguna manera con esta historia oficial, porque en varias ocasiones hemos escuchado hablar del pesebre vinculado a San Francisco de Asís, pero qué bueno conocer este relato histórico y tantos detalles que hay detrás. Y como decíamos antes, este pesebre poco a poco se ha hecho parte de la propia cultura, de la propia fe, de las mismas comunidades que lo preparan, y a su vez la cultura contemporánea de alguna manera se fue haciendo eco de esta Navidad desde otras tantas miradas, quizás no tanto desde esa sencillez de la que nos habla el pesebre, sino también desde el encuentro, desde otra felicidad, desde otro tipo de compartir. Podemos decir que son quizás a veces muy distintos los pesebres que nos convocan en este tiempo, y cómo necesitamos allí tener una mirada atenta para que en medio de lo ajetreado de este tiempo sea la sencillez la que nos siga llamando, a pesar de que de algunos gestos cambien, por ejemplo. Mirá, hay dos tentaciones. Mm, Una, desde nosotros, desde dentro de nuestra religiosidad, digamos, convertir el pesebre y la celebración navideña en algo folclórico, nada mm. más, ¿no es cierto? Claro, solo una Y también fiesta. solo una fiesta, pero incluso religiosa, o sea, Mm, que da un calorcito sí. de alguna manera que nos hace sentir bien, que está todo perfecto, porque Navidad es la fiesta de la alegría por Mm, excelencia, así que, y de la esperanza. sí. Entonces, pero nosotros desde adentro de nuestras creencias estaríamos devaluando la Navidad si nos quedamos solamente con eso. Por Mm, eso voy a dejar para el final unas palabras de nuestro ministro general que precisamente nos vuelve a la realidad con respecto a esto de lo folclórico. Pero al revés, sí. ¿por qué no miramos las cosas negativas aparentemente de nuestra cultura y les damos un significado cristiano? En Ajá. el sentido de que, por ejemplo, Navidad es la fiesta de la familia por excelencia, Mm, ¿no es cierto? Es la sí. fiesta donde nos juntamos y también extrañamos y nos duele, Mm, ignoramos cuando no nos podemos juntar porque hay peleas familiares, porque estamos lejos, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no trasladar ese sentimiento de familia que lo vivimos a pleno en Navidad?
¿por qué no llevarlo adelante los 365 días del año? O sea, ¿por qué no ser familia? Porque eso también es ser franciscano y vivir nuestra espiritualidad. ¿Por qué no ser familia de todos durante todo el año? Claro. O sea, que no quede encapsulado en un solo momento del año, ¿no es cierto? Eso por un lado. ¿Y por qué no ver también, salvadas las distancias del consumismo, que es un consumismo desaforado, que nos invita a gastar? Esa parte no la ven tan mal los comerciantes, ¿no? Pero ¿por qué no ver en el dar algo lindo? ¿Por qué no esa preparación del regalito, chiquito, grande, mediano, lo que sea? ¿Por qué no resignificarlo y acordarnos de esa frase que conservan los Hechos de los Apóstoles de Jesús, que decía, hay más felicidad en dar que recibir? Entonces, sí, es malo el consumismo, sí, es malo ser esclavo, sí, es malo todo eso, pero qué lindo es también proponernos estar presentes en algún momento, sin ninguna justificación, para un regalito, para un don, para una Mm, atención, por pequeña que sea, y sorprender al hermano con algo lindo que lo saque, porque si no, esto que vivimos, digamos, en Navidad, lo vivimos solamente también encapsulado, o sea, familia claro. y darse podrían trasladarse a todos los días del año, y todos los días sería Navidad. Hoy en la Mm, parroquia cantamos que cada día es Navidad. O sí. sea, porque realmente cada día es Navidad, porque cada día nace Dios, y cada día Dios que está con nosotros lo tenemos que llevar y brindar a todos los que se nos acercan. Esa es la misión de los bautizados, ¿no es cierto? Mm, mm. Qué lindo. Me haces pensar en varias cosas, Ceci. Por un lado, en esto de que cada día es Navidad y decimos es la fiesta de la alegría, pero es la fiesta de la alegría desde un pesebre. Es decir, no creemos en espejitos de colores. Celebramos que Dios está aquí en medio nuestro, aún quizás en momentos de mucha tristeza, en momentos de mucha soledad, de mucho desgano, bueno, de tantas realidades dolorosas que nos encuentran en este tiempo, porque eso no se detiene, forma parte del pesebre, pero decimos que es la fiesta de la alegría porque se vive desde ese lugar, de decir, Dios ha venido a evitar también esas realidades. Se me viene por un lado esa idea, porque si no, cuando hablamos de esta fiesta de la alegría, podemos dejar mucha gente fuera también que quizás atraviesa otras tantas realidades y son los primeros invitados al pesebre en realidad. Tal cual, tal cual. Precisamente eso. Dios se hace hombre para compartir toda nuestra realidad humana, excepto el pecado. Entonces, Dios compartió el cansancio, el sueño, la ingratitud. No hay cosa que no le haya pasado a Jesús en su vida terrena. Entonces, nosotros estamos llamados a la alegría, una alegría que no es euforia, Mm, como nos dice nuestro arzobispo, que no es algo humano, es algo que lo trabajamos, que lo pedimos, que claro. lo tratamos de vivir, y que, bueno, para nosotros es moneda corriente. Y un poco los franciscanos tenemos en Francisco muchas anécdotas, y una de ellas la menos conocida, pero la más desafiante, es la de la perfecta alegría, donde Mm, él cuenta, es una anécdota muy linda, un cuentito que le cuenta al hermano León, donde a pesar de todas las cosas que le vayan mal, lo más importante es no perder la paz ni perder la alegría, claro. porque así entonces uno es dueño de sí mismo, ¿no es cierto? Y ahí está la obra de Dios, en esas pequeñas cosas de la vida, ¿no es cierto? Esa perfecta alegría, entonces, que no viene de lo banal, podemos decir, sino también No, de un don de Dios que se recibe exactamente, y que se recibe y se pide. y se pide, sí, y que ilumina a otros también, seguramente. Exactamente como la noche del Grecho, que se iluminaron
con antorchas, la oscuridad de la noche, nuestra sonrisa, solamente nuestra sonrisa, puede Mm, encender muchas otras sí, esperanzas y sonrisas, ¿no es cierto? Si es una sonrisa genuina, si no es una, si es un, como decía el arzobispo también, si no es una sonrisa de solamente maquillada, por la galería, o sea, para la facha, ¿no es cierto? claro. Porque también tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran, ¿no? Mm, Eso también es un desafío. mm. Y volvemos un ratito, Ceci, a esto que nos decías de esta capacidad que podemos tener de transformar algunos signos de este tiempo que quizás nos pueden llevar más al consumismo, quizás nos pueden llevar más a lo material, pero nosotros desde la propia espiritualidad podemos transformarlos, podemos hacerlos parte, pero también como señal de otro gesto, navideño o durante todo el año, como nos decías. Tal cual, tal cual. La gente está tan, pero tan sola, la epidemia de soledad es tan grande que un pequeño gesto de cualquier naturaleza se convierte en un regalo y un signo de esperanza y aparte, nunca olvidemos que el tamaño del reino de Dios es un vaso de agua. O sea, el reino de Dios se construye desde cosas muy chiquitas Mm, y el pesebre también es un signo de esa forma que tiene Dios de expresarse. No viene como los grandes magnates de la tierra, no viene con fiestas psicodélicas, no viene desde lo pequeño, lo oscuro, lo digamos frío de una gruta y ahí hace la salvación de la humanidad. Así que nosotros tampoco tenemos que pensar en cosas grandes, sino en los gestos chiquitos que son realmente los que mueven los corazones y los que hacen que la gente se pregunte, ¿a este qué le pasa? claro, claro. Porque pensaba en esto de los regalos, es mucho quizás lo que podemos hacer desde un obsequio en esta Navidad, pensándolo también desde la sencillez, pero ¿por qué le regalamos algo a otra persona? También es una muestra de ese cariño y una muestra de algo que le queremos compartir en esta Navidad, algo de lo que somos testigos y que queremos que la otra persona también lo sea. Distintos modos de encarnar la Navidad en el presente y compartirla con otros, que se vayan encendiendo estas antorchas de Grecio que nos decía Ceci. Tal cual, tal cual. Y bueno, hay que sumar cosas, digamos, pequeñas, o sea, Mm, sorpresas, o sea, cosas infinitesimales, pero las cosas más pequeñitas a veces son las que conmueven. sí. Y a veces, sobre todo también el padre Martín Descalzo decía que había que hacer regalos, pero chiquititos, para que el Mm, otro no se sintiera molesto o con la necesidad de retribuir de la claro. misma manera. O sea, el regalo pequeño no compromete al que lo Mm, recibe, ni al que lo da, porque tampoco hace un gran desembolso. Pero estoy pensando, por ejemplo, qué lindo sería que regaláramos plantitas, por ejemplo, o que las cultiváramos nosotros y después las regaláramos, claro. con lo cual haríamos un doble efecto en la persona y Sí. en el planeta, ¿no es cierto? Qué lindo, sí, muchas ideas las que podremos tener en cuenta desde estos pequeños gestos que son tan significativos, porque la Navidad también pasa por eso, por los gestos que podemos tener con los hermanos, a quienes hacemos parte de la mesa, por ejemplo. Llegan muchos agradecimientos por aquí, Ceci, Zulema, que se comunica desde Ramona, dice Cecilia, gracias por compartir la historia de ese pesebre de San Francisco en este día tan especial. Carmen se comunica desde San Andrés también, provincia de Buenos Aires. Nos recuerda a ella que Jesús prometió quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nunca nos dejará solos. Por eso la Navidad también se actualiza año a año y en la vida de cada uno. Algunos de los mensajes que llegan por aquí, Ceci, si te parece, hacemos otra breve pausa musical y a la Bueno, vuelta unas últimas reflexiones
para este lindo espacio que nos convoca hoy, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Vamos a la música entonces y dejamos disponible el WhatsApp el 3518-171-593. Saludos más de feliz Navidad, los mejores deseos que dejan nuestros hermanos, algunos a través del canal de YouTube Radio María Argentina. Estamos transmitiendo en vivo por allí. Mirta se suma con su saludo, también Gladys. Feliz Navidad Radio María, escuchando a Cecilia con su saber franciscano a través de su mensaje sencillo en este tiempo. Feliz Navidad para todos. Nos dice Gladys entonces desde Santiago del Estero, y por WhatsApp también se suman hermanos que se comunican desde Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Paolo también deja su mensaje, su saludo de feliz Navidad. Ceci, y ya transitamos ahora el último tramo de esta reflexión especial que nos convoca hoy, la Navidad desde esta espiritualidad franciscana. ¿Algunas palabras que quieras compartirnos ya en el cierre de este encuentro? Sí, en el cierre, como anticipé Sí. en el otro tramo, nuestro ministro, general por los conventuales, ustedes saben que hay 3 ramas de franciscanos, además de la tercera orden regular, Ujú. es Carlos Trovarelli, que es argentino, y él viaja por todo el mundo, y a él le ha tocado escribir una carta en el año de los 800 años de Grecho, o sea, del pesebre, que fue en el 2023. Entonces Sí. yo quisiera compartir con ustedes algo muy profundo, pero muy entendible. Y dice así: Francisco de Asís nos invita a considerar no solo qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón, sino también si hay en nuestro corazón lugar para aquellos con los que él quiso identificarse. O sea, no solamente, Mm, siempre decimos, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? sí. La pregunta es, si Dios se hizo cercano, nada debe impedir que nos hagamos cercanos a los que Dios mismo ama con predilección. Mm, O sea, por eso el vaciamiento, uno tiene miedo de que todo esto que sea un poco folclórico, y San Francisco también hay una tentación a convertirlo en algo folclórico, la palomita, el sí. lobo, todo lo demás, pero lo sustancioso de Francisco es hacerse cercano, descubrir que un Dios que se humilla nos obliga a nosotros a humillarnos, en el sentido de estar a los pies del hermano. Y esa es la clave de muchas, digamos, cosas que tratamos de vivir en lo franciscano, pero fundamentalmente la fraternidad también, porque si nosotros estamos al pie del hermano, nunca lo vamos a agredir, nunca, siempre vamos a tener un espíritu acogedor, benigno, de mansedumbre. Inclusive se cuenta que en las primeras comunidades, una vez Francisco se había ido y los hermanos habían llegado unos que tenían la reputación de ladrones. Mm, Entonces los hermanos del convento los echaron a patadas porque eran claro. ladrones, como corresponde, ¿no? Sí, Entonces, como haríamos cuando muchos. como haríamos mucho.
cuando llega Francisco, se entera de todo lo que ha pasado en el convento mientras él estuvo ausente y también se entera de que habían echado a estos ladrones. Sí, Entonces, él venía con limosna. Entonces él les dice a sus hermanos, vayan a buscarlo y le dan esta limosna claro, que yo acabo de traer. Entonces los hermanos, avergonzados, tuvieron que ir a buscar a los ladrones y esos ladrones, con la palabra, el testimonio de Francisco y de su comunidad, fueron después frailes. claro, O se sea, convierten. convierten. O sea, ese es lo que a nosotros nos cuesta pensar, Ujú, porque en una sociedad ansiosa pensamos que eso pasó así en 5 minutos, leyendo ese episodio de Francisco. Y nosotros esperamos que todo el mundo cambie, cuando en realidad los que tenemos que cambiar somos nosotros, y a través de nuestra conversión el otro seguramente se va a sentir conmovido y se va a convertir. Qué valiosa es esta última reflexión, Ceci, porque hablamos mucho a menudo de cuán grande es nuestro corazón para recibir a ese Jesús que nace, pero sumarle a esto entonces cuán grande es para recibir a ese pesebre completo, no al Jesús, no solo al Jesús que está naciendo, sino también a los pastores, a los forasteros, a los reyes magos que también se acercan desde una cultura tan diferente. Ese pesebre completo está hoy en nuestro corazón o a veces tendemos a cerrarle la puerta a algunos, como hicieron esos hermanos de San Francisco y como nosotros también lastimosamente muchas veces hacemos en la actualidad. Me parece que es una reflexión más que importante para tener en cuenta en este tiempo donde solemos cerrar mucho nuestras puertas, donde solemos resguardarnos, así que importante que sea un corazón amplio donde ingrese el pesebre completo. Tal cual, vos lo dijiste mejor. Muy, Hermoso. muy, muy lindo. Sí. Hermoso, Ceci, porque podemos seguir contemplando el pesebre en todos estos próximos días y seguramente cada día sumaremos un detalle más, un signo más que nos habla de esa verdadera Navidad, ese misterio del nacimiento que deseó compartir San Francisco de Asís con toda esa comunidad allí en Grecio. Así que te agradecemos mucho por traernos esta historia, por hacernos viajar un ratito en el tiempo, pero para encontrarnos hoy con este signo tan importante. Muchas gracias, Ceci, hoy por tu presencia. No, gracias a ustedes por invitarme, soy yo la agradecida. Así que paz y bien y santa alegría en este día. Que así sea, paz y bien y santa alegría. Te enviamos un abrazo grande, afectuoso, los saludos de nuestros hermanos que siempre se alegran muchísimo de escucharte aquí en la radio, de verte en la tele. Que sea una hermosa Navidad, Ceci, un gran abrazo. Hasta la próxima.